el Santo Rosario, la oración, qué bien, la oración que posiblemente más agrada a nuestra Madre, porque ella misma la dio a Santo Domingo para combatir las herejías de su tiempo. En aquel tiempo, entre otros, pues los cátaros, esta gente que había por aquel entonces. La dio como arma contra las herejías, la dio como oración preciosísima a la Iglesia. Tal vez nosotros podemos tener la tentación de caer en aquello a lo que se le ha acusado a veces al Santo Rosario, de ser una oración mecánica, en la cual ya uno pues reza sin prestar atención y simplemente va diciendo las Ave Marías sin más. Pero esa no es la idea del Santo Rosario, sino la idea de cómo es el rezo devoto del Santo Rosario está muy bien descrito en el documento de Juan Pablo II, Rosarium Virginis Maria, que dedica a esta devoción principalísima a la Virgen María. ¿Cómo describe el Papa Juan Pablo II el rosario? Recordar con María. Recordar con María. La memoria es una potencia del alma que normalmente hay que tener mucho cuidado con ella en la vida espiritual, porque nos trae a la cabeza, nos trae a nuestro entendimiento imágenes que muchas veces pues no nos convienen. Recordamos cosas que no nos conviene recordar, nos vienen imágenes que no nos ayudan precisamente a crecer en el amor de Dios. Por eso el rosario es primero recordar con María, porque es una purificación de la memoria, es decir, poner la memoria y la imaginación al servicio de Dios. María Santísima obviamente no tenía ningún problema con su memoria, no tenía nada que purificar, y por eso pues el Evangelio nos dice que ella revolvía todas estas cosas en su corazón, refiriéndose a los sucesos que ella iba viviendo con nuestro Señor a lo largo de toda su vida. De tal manera que sus recuerdos son sus recuerdos con su Hijo. Y esos recuerdos, y no solo la vivencia directa con el Señor, sino esos recuerdos, ese meditar continuamente el misterio de la salvación que tiene delante de ella durante toda su vida, ese es el recuerdo. Pero el recuerdo al cual se nos invita en el rosario, recordar con María, no es simplemente acordarse como una película que uno pues se la pone por delante, porque no es ese el sentido de recordar que se emplea en la Sagrada Escritura. El sentido de recordar en la Sagrada Escritura es hacer presente. Hacer presente. Es decir, recordar es como si yo tal estuviera. Al estilo de San Ignacio, que cuando en sus ejercicios pone sus meditaciones, en los ejercicios espirituales, esos ejercicios dicen que nos trasladamos mentalmente a la escena en la que estamos meditando como si presente me hallare. Y yo hago como de pobre esclavito que estoy allí presente. Eso es recordar. Eso es recordar. Y eso es la verdadera meditación a la cual se nos invita. Pero la meditación de los misterios a través de los ojos de María, están ordenados a un fin mayor que es la contemplación. Contemplar con María, sigue Juan Pablo II. Contemplar con María. Es decir, es empaparse de los misterios de la vida del Señor, que esos son los misterios, los 15 misterios del Rosario, menos los dos últimos, que son estrictamente de la Virgen, a través de María.
cómo contemplaba María en esta vida y cómo contempla ahora en el cielo. Esa es la idea del rosario, contemplar la vida del Señor, primero recordar para contemplar. ¿Y para qué contemplar la vida del Señor? Y ir viendo en cada momento sus virtudes, sus actitudes, sus miradas, para configurarse con nuestro Señor Jesucristo, con María, que es lo tercero. Recordar con María, contemplar con María, configurarse con el Señor, con María. Porque ese es el efecto de la contemplación, de la oración contemplativa. Configurarse con nuestro Señor. Dejar que el Señor, por su gracia, vaya transformando el alma, cada vez asemejándola más a Él mismo. Y finalmente, quien se ha configurado con Cristo, anuncia con María, es decir, evangeliza, lleva al amor de Dios a los demás, porque es necesario que quien de verdad ama a Dios desee con todas sus fuerzas que los demás también le amen, no simplemente Él. Y por eso no nos avergoncemos ni no nos cansemos de rezar el rosario también por la calle. Eso es anunciar el Evangelio con María, rezar el rosario y que la gente piense y diga lo que le dé la gana, pero yo con mi rosario por la calle doy testimonio, anuncio, doy testimonio de que soy católico y de que amo a la Virgen. Por lo tanto, pidámosle mucho a la Virgen María, el otro gran maestro de adoración, que es San José, que no nos cansemos de rezar el Santo Rosario, oración por excelencia agradable a la Virgen. Que lo oremos así, recordando, haciéndonos presentes los misterios, contemplando los misterios de la vida de nuestro Señor, para configurarnos con nuestro Señor, santificarnos y, por último, anunciando el Evangelio al mundo entero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.